Y ahora viene el efecto que ha generado el partido de izquierda Morena, liderado por Andrés Manuel López Obrador. No solo logró posicionar a su candidato como el presidente de México, también obtuvo la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, lo que, de acuerdo con diversos expertos, le dará un poder de maniobra sin precedentes a la historia de México para modificar y aprobar leyes. Ese fenómeno no ocurría en México. Ocurría en México con el PRI, que dominaba todas las instancias desde su creación en 1929 hasta 1997. Desde ese entonces no se veía algo igual. Todas las elecciones posteriores hasta el 2016 han generado gobiernos no unificados con el Congreso, por lo que esta nueva mayoría facilitará a López Obrador aprobar leyes sin tener que negociar con esta oposición. Quiero saludar en Ciudad de México a Rodrigo Salazar, doctor en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, maestro en Ciencias Sociales e investigador de Flaxo México. Gracias por estar con nosotros, señor Salazar, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo podemos explicar? ¿Es un voto de castigo contra los partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD, o necesariamente todo lo que se logró en esta ocasión a través del partido Morena es porque lo ganó Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que es una combinación de ambos factores. López Obrador viene siendo una figura opositora como candidato presidencial desde el año 2006, pero propiamente desde mediados de los 90. Y bueno, se ha construido una imagen de, ¿cómo decirlo?, pues de férreo opositor, y principalmente de una persona, o al menos mucha gente lo cree así, cuyos principios no están a la venta, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, su actual éxito en las elecciones posiblemente no se habría dado, al menos con tal magnitud, si no fuese por una muy mala evaluación de la gestión de Enrique Peña Nieto, en particular por los magros resultados de la economía, pero sobre todo porque durante su mandato la mayoría, o al menos los más sonados escándalos de corrupción, involucraron a figuras de su partido, incluyéndolo a él mismo y a miembros de su gabinete. Entonces hubo un fuerte voto de castigo que fue a parar a López Obrador por ser la figura de oposición más creíble, y a esto hay que añadir la flexibilidad que mostró López Obrador en esta campaña en particular, en la que decidió pulir un poco más su imagen, presentarse como una figura menos amenazante, que quienes no se sintieran pues cercanos a su candidatura o favorables a su presidencia, que por lo menos no se sintieran amenazantes. Creo que esta fue una táctica que bueno, a la vista de los resultados, pues terminó siendo apropiada. Rodrigo, cuando era reportera en México me tocó cubrir el plantón de Reforma y recuerdo que la manera en la que definió hacer este plantón fue preguntándole a la gente que se había reunido en el Zócalo capitalino quién estaba de acuerdo para que se instalara este plantón. Con levantar la mano, con eso fue suficiente para que tomara esta medida de protesta civil y pacífica, además. Pero ahora, ya que es presidente y ahora que hablabas de esa moderación en su discurso, ¿qué podemos esperar cuando tiene una mayoría en el Congreso, en el Senado? Incluso podría llegar en algún momento a las Cortes. Es decir, esa democracia mexicana es fuerte independientemente de estas cosas que también caracterizan a López Obrador, antes como candidato, pero ahora como presidente. Exacto, bueno, eso es un poquito lo que nos estamos preguntando todos, ¿verdad? Es decir, él entra con un fuertísimo apoyo popular, con una mayoría en ambas cámaras, ganada, bueno, pues los resultados que se ven, que le dieron de hecho esta mayoría en ambas cámaras, muestran que su votación fue
mayoritaria de manera uniforme en todo el país, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, y precisamente con estos antecedentes que usted menciona del cierre de esta avenida tan importante de la Ciudad de México, y además de estos procedimientos de votación a mano alzada, pues todos nos preguntamos qué va a hacer López Obrador con este apoyo que es tanto a nivel de opinión como institucional, ¿no? Porque cuenta con al menos la votación suficiente en ambas cámaras para llevar a cabo un programa de gobierno, para implementar sus propuestas que llegan además con la fuerza de un mandato. Por un lado, habría que estar muy claros en algo, que el hecho de que un presidente llegue con una mayoría parlamentaria o legislativa, por lo normal es una buena noticia, es decir, las democracias presidenciales empiezan con problemas de bloqueo, de estancamiento, precisamente cuando hay mayorías divididas. Entonces, en este sentido, pues al menos en los próximos 3 años, esos problemas no van a existir, ¿verdad? No va a haber problemas de estancamiento o de inacción gubernamental o de bloqueo por parte del Congreso. Sin embargo, claro, está pues estas características del personaje, ¿no? Se lo ha comparado mucho, sobre todo, por supuesto, como parte de la disputa política, pero no sin razones, con la figura de un Hugo Chávez, por ponerlo de alguna forma, o de algunas otras figuras políticas que aprovechando este impulso de popularidad y este descontento contra la política tradicional, pues lo que terminaron haciendo fue subvertir el orden constitucional para incrementar el propio poder y personalizar o centralizar el poder en la figura del presidente, incluyendo, por supuesto, pues la permanencia del mismo personaje más allá de los términos iniciales marcados por la Constitución. Bueno, esto lo vimos claramente en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en cierta forma en Colombia bajo Uribe. Entonces aquí la pregunta es esta, ¿verdad? López Obrador se detendrá o se conformará con utilizar su mayoría para llevar a cabo un programa de gobierno que es perfectamente legítimo y de hecho es lo que esperamos en una democracia, ¿verdad? Que las mayorías hasta cierto punto manden, o utilizará esto para ir más allá, ¿no? En la forma, por supuesto, de un constituyente, que es la figura preferida por estos. Este tipo de liderazgos. Ok, entonces, en principio, pues no se puede saber, ¿no? Si le tomamos la palabra a López Obrador, él ha dicho que va a dejar la Constitución como está. Eso es bueno, es una buena declaración de intenciones que tranquiliza a la gente. Ahora ha dicho sí, señor Salazar, para tranquilizar. En cambio, si no fuese suficiente, pues está la cuestión de que por diseño institucional ningún partido político por sí mismo puede reformar la Constitución, o el impedimento es que no puede tener por ley los 2/3 partes de escaños necesarios para llevar a cabo la reforma constitucional. Sí, señor Salazar, se nos acabó el tiempo. Perdóneme, tengo que interrumpirlo por una pausa comercial, pero me quedo con esta información que nos brinda. Es Rodrigo Salazar, doctor en Ciencia Política. Gracias por estar con nosotros. No hay de qué, hasta luego.